Bueno, buenos días a los madrugadores, sobre todo. Esperemos que vaya entrando gente durante la sesión. Tenemos que ser comprensivos con ellos, si nos importa. Pero muchas gracias a vosotros por haber sido puntuales. Y vamos a empezar esta primera sesión del segundo día de Reset con este título Story Walker, que nos va a contar lo que es Fernando Sánchez Cabezudo. Él es director teatral, actor y fundador de Cubic Fabric, que es de donde surge este concepto y esta aplicación llamada Story Walker, que entre otras cosas hizo que ganara un Max en 2017 por Historias de Usera. Usera, aquí habrá gente de todas partes, no sé por qué, es un barrio no muy conocido de Madrid, está en la periferia, está junto a dos mucho más conocidos, que son Vallecas y Carabanchel. No sé por qué Usera, que está en medio, no es tan conocido, pero bueno, para que os hagáis una idea de la situación geográfica. Y es un barrio que, como todos, genera muchísimas historias venidas además de todo el mundo, se podría decir, y de eso se aprovechó Fernando. Y sobre todo lo que hizo Fernando, que son estas lecciones que tanto nos gustan, fue sacar de una situación complicada algo muy bueno, ¿no? Eso de salir con la tuya cuando las cosas aparentemente te van mal, es lo que hizo Fernando. De ahí sacó una gran lección que se transformó en este Story Walker. Fernando, buenos días. Buenos días. Y nos ha preparado un poco aquí una presentación para que lo podamos visualizar, qué es este concepto, qué es esta aplicación de Story Walker. Sí, bueno, quizás salte un poquito porque es un poco larga, pero sí quería enseñaros de primera mano pues, algunos vídeos con los agentes que participan en el proyecto, que suelen ser vecinos o los propios dramaturgos, para entender bien el proyecto, ¿no? Como decías, el proyecto empezó cuando gestionaba una sala de teatro en Madrid, la Sala Cubic, en Usera. Entré en 2011, alquilé una nave industrial, la reformamos con todas las consecuencias, y una de ellas es que bueno, pues había alguna cosa con la licencia que no acababa de funcionar. Era un momento además en Madrid complicado con el tema de las licencias. Liz, que está aquí, además lo sabe, escribió un artículo sobre ello. Y bueno, tuvimos que cerrar el teatro para asumir las obras y búsqueda de financiación. Y fue muy bonito porque hicimos un crowdfunding con los vecinos y prácticamente todo el dinero para asumir las obras lo pusieron los propios vecinos, ¿no? Entonces, en esos 6-7 meses de cierre de teatro en el que queríamos seguir trabajando desde la gestión cultural, seguir generando públicos, devolver a los vecinos, ¿no? lo que nos habían dado, que era poder seguir con la actividad teatral en el barrio, decidimos inventarnos Story Walker, que es esta idea aplicación móvil, junto a Juan García Calvo, que es quien estaba trabajando conmigo por entonces en el teatro. Y bueno, la idea era eso, sacar el teatro fuera de un teatro, al no tener teatro. Y de aquí eso de la dificultad sobrevenida y superarla. Exactamente, y fortalecerla, de hecho. Y una nueva conexión con el público, que es lo que estamos pivotando un poco reflexiones acerca del público. La reacción que tiene Fernando ya lo habéis visto. El público hizo un crowdfunding, o sea, financió, os dio las historias, que ahora nos vas a comentar. O sea, era un público que era patrocinador, era creador, de alguna forma. De hecho, eso cambió también la propia identidad la aplicación cambió la identidad del propio teatro, es decir, ya no era un teatro privado, por así decirlo, sino que era público en el sentido de que lo compartíamos con los vecinos. Y luego la línea de programación y de actividades que hicimos ya fue muy enfocada hacia un teatro más comunitario, un teatro basado pues, en el trabajo con los propios vecinos. Así que bueno, os voy a explicar un poquito lo que es Story Walker en sí, después de este contexto, ¿no? Bueno, Story Walker, a ver si principalmente es una aplicación móvil que consiste en contar historias del barrio, historias que están geolocalizadas en un mapa virtual, en este caso en el que hicimos entonces el mapa de Usera, en el que escuchas historias, leyendas del barrio en los sitios donde han ocurrido, es decir, en una plaza, en un bar, te sientas y escuchas una ficción sonora. ¿Cómo es el proceso de creación? Bueno, en una primera etapa
me encargo yo personalmente, porque soy quien establece los contactos con los vecinos. Hacemos entrevistas a los vecinos, nos cuentan pues las leyendas urbanas del barrio y seleccionamos aquellas que todo el mundo repite de alguna manera, ¿no? Es como que cada uno tiene una versión, no, esto pasó así, esto pasó así. Y es el propio dramaturgo, después seleccionado, invitado a participar en el proyecto, el que escribe una ficción, es decir, su propia versión sobre esa leyenda urbana. Se hace una producción de esta ficción con actores. En el caso de Usera, además, tuvimos la suerte de contar con Pepe Villuela, Sacristán, Ariadna Gil, en fin, que de repente actores de primer nivel se prestaron a hacer un proyecto de barrio y claro, eso para los propios vecinos fue un orgullo, ¿no? Que gente más mediática hablara de sus propias historias. Y bueno, una vez hecho lo sacamos y bueno, la idea es que la gente pase por el barrio, que es lo que sucedió, y escuchase las historias en estos lugares, ¿no? La aplicación móvil, pues bueno, tenía todo un desarrollo tecnológico que asumimos además con una empresa que trabajaba en el propio barrio de Usera. Las ilustraciones también es una ilustradora que vivía allí. En fin, que quisimos contar con los artistas, porque Usera además ahora sí que se está poniendo un poco más de moda, quizás no sea tan conocido, pero sí se está poniendo de moda, participaron en el proyecto. Ahora bien, yo en Usera, claro, esta primera etapa, que es un poco la más compleja, la de recabar las historias, fue posible porque estuve 3 años, ¿no? También explorando, conociendo las asociaciones culturales, a los propios vecinos, generando ese espacio de confianza donde luego pudiera pues bueno, ver a quién iba a preguntar, a quién no y demás. Luego, más tarde, sí que ya con el propio Ayuntamiento de Madrid he sido el director artístico del Año Nuevo Chino, porque bueno, el barrio es fundamentalmente de población china y sí que me he implicado en otros proyectos de manera bueno, paralela. Ejemplificas mucho esto del creador que no se queda en su burbuja, ¿no? Que no se queda aislado, sino que tú llegaste a Usera y comprendiste y entraste en ese tejido, ¿no? Sí, además creo que totalmente, creo que contar las historias de un barrio sin ser del barrio, sin ser de la propia comunidad, es un poco pretencioso por una parte y por otra parte se cuenta de manera distinta, emocionalmente, ¿no? Yo ya me fui a vivir al barrio, de hecho, vivía encima del teatro, no en el teatro, pero bueno, tenía la casa justo encima, entonces mi implicación era total y cara a cara con los vecinos yo era un vecino más, ¿no? Entonces, claro, yo he visualizado esto, que no sé si es lo que ocurría, pero que supongo que en algún momento llegaste a ser una de las personalidades del barrio y que la gente te paraba por la calle y te comentaba, te decía lo que fuera, como antaño pasaría con el farmacéutico, con quien fuera. Tú igual también eras uno de estos vecinos a quien otros vecinos interpelaban porque, mira, ven que te contaré tal historia o tal cosa. Sí, hay una historia con el autobús del barrio, el que llegaba al barrio, que me acuerdo de bueno, había programación y la gente venía a ver las obras de teatro. Entonces me acuerdo que se subió alguien y le preguntó al del autobús, para ir a la sala de teatro Kubik, y dice, sí, venga por aquí. Y ya cuando se bajó le dijo, y salude a Fernando de mi parte. Entonces se quedó como, el del autobús también conoce esto. Entonces sí que es verdad que lo que decía, ¿no? Al tener actores mediáticos, el tipo de programación que se hacía, que era totalmente muy experimental, nueva dramaturgia, en fin, se hizo un trabajo también en la gestión del propio teatro que ayudó a visibilizar y a hacer que Kubik fuera un espacio de referencia en Madrid, ¿no? Y ya con esta línea que decidimos tomar con los vecinos, porque era la natural, es decir, es un barrio aislado que culturalmente no pasa nada y realmente lo interesante era trabajar con lo que teníamos en nuestro entorno, ¿no? Estar en esa burbuja sin trabajar con tu entorno era muy raro. Entonces, bueno, digamos que ese camino funcionó hasta que tuve que cerrar en 2016. Bueno, ya digamos que la apuesta llegaba un poco a su fin, a nivel económico era muy complicado continuar, tenía que comprar la nave que había alquilado en su momento y con motivo de ese cierre hicimos una adaptación teatral que fue la que ganó el premio Max, que fue muy interesante porque participaban actores profesionales y vecinos en la versión teatral, que yo creo que tengo aquí alguna imagen. Bueno, este es un audio, pero no vamos a poder escuchar, que es una de las ficciones sonoras, que es sobre la historia de un vampiro chino que por lo visto existía como leyenda en el propio barrio
y que lo Vivir en Madrid juntamos no es fácil. con los Mi propios padre, vecinos, ¿no? Lin Nos Wan, servían pasa 12 horas al actores. día en la tienda de alimentación. Luego hay más historias. Bueno, esta es una foto de la adaptación teatral, que era a dos bandas. Hay más historias como la que conté el otro día, que era de Lou Reed, que fue a dar un concierto ahí al barrio Usera, en el estadio de fútbol que está en el barrio. Eran los años 80 y bueno, la gente estaba un poco subida de tono. Y cuando llevaba 20 minutos Lou Reed tocando, alguien le tiró un botellín de cerveza, se enfadó, se fue. Y bueno, la gente entró en cólera, empezó a romper cosas y a robar el material y los instrumentos de Lou Reed. Entonces las crónicas de la época dicen que muchos garitos de la movida madrileña se equiparon con los instrumentos y el material de Lou Reed de ese concierto, ¿no? Entonces Miguel del Arco escribe una historia de 3 chavales que se están llevando el bombo del concierto. De hecho, Miguel del Arco me dijo que estuvo en ese concierto, no se acuerda mucho de ello, no sé por qué estaba ya. Y era muy bonito porque la implicación del propio dramaturgo era eso, de alguien que había estado allí mismo, ¿no? en esa historia. Nos estás mostrando ejemplos de cómo esta barrera que a veces puede existir con un cierto público hacia el teatro, de que lo ven a mucha distancia, como una cosa extraña, como una cosa no propia. Claro, cuando los juntas en un mismo escenario, este público, con actores profesionales, cuando juntas a este público con dramaturgos como Miguel del Arco para que escriban sus historias, estás desmontando muchas barreras, ¿no? Sí, yo creo que también ha habido mucho prejuicio con lo que es el teatro comunitario, ¿no? Siempre se ha relegado a algo amateur o que no tiene calidad o que, bueno, ¿no? Que no tiene una sustancia, ¿no? Pero realmente cuando hicimos la producción teatral, los actores que participaron en los primeros ensayos, además empezamos ensayando con ellos y luego que estaban haciendo aparte un taller los vecinos, los juntamos, ¿no? Y la sensación de los actores era de rebajar un poco, ser más humildes, ¿no? De algún motivo están contando las historias de esos propios vecinos, entonces tienes a alguien del que estás contando la historia enfrente, ¿no? Entonces esa relación fue muy bonita porque realmente ya no era alguien o un actor contando una historia, sino todos juntos contando la historia de este barrio, ¿no? Y de hecho las funciones que hicimos tanto en Cúbic de despedida como en Naves de Matadero, cuando venía más el público del barrio, era súper emocionante, se sentía totalmente. De hecho la gente reconocía la historia entre el público, se generaba, ¿no? una sinergia diferente. Y esta experiencia ha sido tan buena, como estáis comprobando, que evidentemente se ha podido exportar y se está exportando desde Avilés, Roma o China. Sí, estoy justo, hoy a ver si tenía un vídeo, te quería poner un vídeo sobre, bueno, para que conocierais un poco el proyecto de Usera, Hola, de uno de los vecinos. Soy un vecino de aquí del barrio y por circunstancias de la vida, un día entro aquí en el bar Barajas, estaba hablando algo referente a histórico, una historia que iba a pasarse al tema de difusión de historias del barrio que se va a pasar a través de móvil. Estuvimos unos meses, he hecho una escuela de teatro en las cuales ya venían actores y venían vecinos del barrio y nada, estuvimos unos años de Story Walker hasta que el 3 de julio pasado pues hubo que cerrar la sala. El señor Cabezudo decide emprender la obra en la sala del Español en Mataderos y afortunadamente estamos viviendo una experiencia maravillosa, una experiencia en la cual el barrio se ha volcado con nosotros, pleno es casi todos los días, es una maravilla, es un mundo diferente, es un mundo en el cual no hay tomas falsas, es la vida misma, tienes que estar con la gente que en un momento dado la ves disfrutar, la ves motivarse, incluso la ves hasta llegar de emoción, de alegría. Y luego estoy rodeado de un evento de actores que son maravillosos. Y los vecinos, pues, ¿qué queréis que os diga? Gente del barrio
tendría tanto que decir porque ellos sí han tenido alguna vez algún evento de teatro y tal, han estado delante de una cámara y para mí es la primera vez. Y me faltarían palabras para, incluso pido perdón por mi modestia, pero no solamente me ha llevado al teatro, que el señor director me ha llevado incluso a la gran pantalla. Y pasar de un pintor de brocha gorda a este evento es maravilloso. Claro, Luis, que le conocí en el bar del barrio, que es donde he hecho prácticamente todas las relaciones con los vecinos, y él era un pintor de brocha gorda. De hecho, es algo muy curioso, cuando hicimos las funciones en Matadero y demás, bueno, le han llamado para hacer películas, salió en la serie de Mi hermano también, en La Zona, en otras series, y vino una jefa de casting y le pidió la tarjeta, y entonces le dijo, no tengo tarjeta, pero nada, llama a Fernando si quieres que te pinte la casa o lo que sea, tendría que para que le pintara la casa. Entonces, bueno, era muy chulo, ¿no? Ver de repente, verles a ellos orgullosos, no solo de contar sus historias, sino de estar participando activamente en el teatro, ¿no? Y eso que te decía, que la idea la hemos visto el efecto que implica un vecino. Y supongo que te diste cuenta que eso se podía conseguir en otros sitios. Y no sé cuál es lo que has aprendido y si realmente es una experiencia que donde va funciona. Sí, porque es totalmente universal. Yo siempre he creído, además el concepto de Cubi, que fue referente a nivel nacional también y fuera, es eso, ¿no? Hablar del barrio es hablar de algo universal, algo que pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad. Y justamente este año retomé el proyecto porque bueno, estuve dirigiendo el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, estuve haciendo otras cosas y decidí retomar el proyecto 3-4 años más tarde porque seguía pensando que era necesario y que tenía que ver conmigo, ¿no? Como gestor y como creador. Y surgió otra vez con el ayuntamiento la posibilidad, después de haber gestionado precisamente la dirección artística del Año Nuevo Chino durante 2 años en Usera, la posibilidad de repetir Story Walker con los vecinos chinos del barrio de Usera. Entonces entrevistamos a 5 chicas chinas que habían viajado todas de la misma región, de Xinjiang, que es la región en el sur que está en China, a Usera, para contar su viaje, ¿no? Entonces hicimos la entrevista y luego lo que hicimos fue viajar a China a entrevistar a sus familiares, a los familiares que habían dejado allí. Entonces estos recorridos que va a escribir una sola dramaturga conmigo, que es Lucía Carballal, es este viaje emocionante que tienen todos ellos y el viaje que vivimos nosotros también, porque claro, encontrarnos de repente en mitad de las montañas hablando con los abuelos de Saite o Yue, que son 2 de las personas a las que entrevistamos, era muy emocionante, y conocer además sus pueblos, lo que hicimos era muy bonito en el taller. Les pedimos en el taller que nos describieran sus pueblos, ¿no? que nos dijeran, bueno, pues si vas por esta calle, en la esquina hay un sitio donde yo desayunaba con mi madre, etc. Entonces nosotros cuando llegábamos al pueblo en China nos poníamos todo el equipo los cascos sin preguntar a nadie y a través de su narración, hacíamos el Story Walker al revés, a través de su narración visitábamos el pueblo chino por donde ellas habían vivido, ¿no? su historia emocional. Entonces muchas de estas chicas, al nacer en España, sus familias les mandan a China que aprendan chino y la cultura china, con lo cual digamos que sus padres son sus abuelos durante 10 años prácticamente, ¿no? Entonces el reencuentro en ese viaje con los abuelos ha dado pie a que Lucía escriba este Story Walker, que de hecho me voy justamente ahora a Madrid a grabarlo con actores chinos en el barrio y que estará también para junio. Tengo también otro vídeo, es que tengo muchos vídeos, que yo creo que es más interesante que lo veáis de primera mano que lo cuente yo, porque hay tanta gente participando. Lucía explicando el proceso y el viaje a China. La primera parte del proyecto fue sobre todo de conocimiento casi general de la situación de determinadas personas chinas en Madrid. Tuve un shock muy fuerte porque tuve la sensación de que mi cabeza previamente estaba llena no solo de desconocimiento, sino también de prejuicios. Me sorprendía mucho todo lo que me contaban. Yo recuerdo la sensación de no dar crédito con todo lo que me contaban
Fue cuando entramos en determinadas zonas también desconocidas sobre cómo llega la gente a España, por qué va la gente a España, cómo es la situación de sus familias en China, a qué problemas se tienen que enfrentar cuando llegan a Madrid. Y con ese trabajo previo me hice una idea, de alguna manera ya seleccionamos junto con la gente del equipo cuáles eran los temas que nos interesaban especialmente, y sobre todo sirvió para establecer una primera conexión, ya no solo en cuanto a los conocimientos, digamos, sino una conexión emocional, que creo que es la más importante en este proyecto, porque al final se trata de romper todas las barreras, la barrera del idioma, la barrera cultural, la barrera de los propios entrevistados, que al principio muchas veces les cuesta más entrar en territorios más íntimos y demás. Y con todas esas ideas y todas esas propuestas vinimos a China a tener un shock en todos los aspectos. Vinimos con el objetivo de encontrarnos con los familiares de estas personas entrevistadas, de algunas de ellas, sobre todo con la intención de conocer cuál era el otro lado de las historias que nos habían contado. Gente en Madrid que nos había hablado del momento en el que decidieron venir, o su familia decidió por ellos que iban a venir. Queríamos completar esas historias con el punto de vista de la gente aquí, cómo es para estos familiares que se han quedado en China tener a sus allegados fuera, cómo es la nostalgia, cómo es el echar de menos, cómo es la imaginación sobre ese país, España, que para muchos de ellos es muy desconocido. Y con ese objetivo empezamos a encontrarnos con ellos, a dejarnos abrumar por la generosidad de esta gente que nos ha acogido casi como a familiares, como si fuésemos sus hijos, y que nos ha abierto las puertas de su casa, que nos ha permitido conocer mucho más de lo que veníamos buscando en realidad. Bueno, la idea de este Story Walker, de hecho, es pasear por Usera, pero hacer realmente un paseo sonoro por Xinjiang, ¿no? Y de hecho la idea es que el proyecto va a estar en chino y en español, ¿no? Y está dirigido también a los vecinos chinos. Claro, aquí estamos analizando públicos, lo podemos hacer de dos formas, analizar el público, dos grandes magnitudes, que sería la cantidad o la calidad. En este caso, destaca sobre todo la calidad, la conexión que va a tener. Yo estoy pensando en la comunidad china de Usera cuando escuche este Story Walker, a ese público, la emoción, la conexión que va a tener. Totalmente. O sea, ya solo el proceso, que me gusta mucho documentar también, que creo es súper importante, ya es un logro muy grande, ¿no? La implicación de la comunidad china en contar, además siempre tenemos esta imagen de la comunidad china de una comunidad hermética, pero de participar, contar, actuar, van a narrar ellos mismos las historias, es un logro para el propio proyecto y en este sentido con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Lo que estaba haciendo también en Usera con ellos. ¿Y en Roma qué estás haciendo? En Roma, estaba aquí con Yaranes, que es otro que... Pero bueno, en Roma estoy con... Bueno, es un proyecto... A ver, me salto... La construcción de... Esto es Yaranes. Pero bueno, en Roma estoy trabajando con... pedí una beca en la Academia Española en Roma, que, bueno, no todo el mundo conoce, pero a nivel... artistas plásticos, artistas visuales, es una de las becas más importantes que existe. Tienes una residencia de un año en un espacio impresionante en el Trastevere, en San Nicolo, con unas vistas increíbles, tienes tu estudio de trabajo y un dinero para producir, ¿no? Entonces, desde hace poco, yo creo que unas 10, 12 años, hay becas de artes escénicas. Y presenté el proyecto para uno de los barrios de Roma, Garbatella, que es un barrio popular, un barrio súper interesante porque también tiene esa identidad, tiene una identidad obrera, una identidad muy propia, muy apartada del turismo, ¿no? De la idea de la Roma turística. Y poco a poco pues, me fui metiendo. Aquí está costando más, ahora mismo estoy en ello, de hecho vengo de allí de Roma.
Primero por el idioma, yo no sabía italiano, he estado aprendiendo, con lo cual meterme un poco y hacer parte de la comunidad ha sido complicado, pero lo he conseguido. Y lo he conseguido a base de primero no querer que me cuenten las historias, sino de participar activamente, contactar y estar en las asociaciones del barrio que hacen voluntariado, que están haciendo cosas en el barrio. Y a partir de ahí sí que me aceptaron como uno más, y desde ahí sí he podido conocer a gente que me ha ido contando la propia historia de este barrio romano, ¿no? Y bueno, igual sacando historias, sí que en estos proyectos, Garbatella, el del viaje de Xintién y el de Yaranes, que luego cuento, la idea además es no hacerlo en una aplicación móvil, sino es una página web que va a estar totalmente abierta. Generaremos este recorrido de ficciones sonoras, habrá otro recorrido que es simplemente de ambientaciones, que es muy bonito porque ya lo he probado con gente del barrio en Garbatella. Grabamos con un sistema que es el sistema binaural, que es muy inmersivo, y de repente grabé en el bar donde va todo el mundo a ver los partidos de la Roma y el Lazio a la gente en el partido, ¿no? Y lo puse en otro contexto fuera de eso, cuando me encontré a un vecino, y de repente escuchándolo se emocionó mucho porque era una parte de su barrio que te llegaba a través del sonido, y estamos tan acostumbrados a lo visual que de repente es verdad que el sonido llega de una manera mucho más directa, ¿no? Entonces habrá un recorrido también así, y la última fase del proyecto en esta web es que los propios vecinos van a poder subir sus historias, es decir, que nunca se va a acabar este mapa de emociones o de historias del barrio, porque cada vecino nos manda un audio, podrá subir un audio de 2-3 minutos contando otra historia que le ha sucedido. Y así, seguimos generando ese imaginario común de barrio entre todos. Repasamos brevemente la cuarta experiencia relacionada con ello y abriremos turno de palabras. Sí, no sé cuánto llevo de... Sí, Yaranes, que es este barrio que está en Avilés, en Asturias. Es muy curioso, yo siempre he ido allí a actuar al Palacio Valdés, que es donde se estrenan muchas de las obras, ¿no? Una residencia que hay allí, no conocía este barrio. Y es un barrio que se creó en los años 50, periodo franquista, con esta idea de paternalismo industrial, ¿no? Entonces, todo el barrio, esta foto no se ve entera, pero este es el barrio, está justo al lado de la antigua Ensidesa, que era la fábrica de siderurgia nacional por entonces, ¿no? Y claro, todo el barrio trabajaba en la fábrica. Y el propio barrio tenía una escuela, un hospital, y todo era de la fábrica, es decir, que estaban totalmente protegidos, ¿no? Entonces, todas las narraciones que nos cuentan sobre esto van en ese sentido, ¿no? Y intentamos tener la parte crítica, ¿no?, de lo que suponía eso, porque muchos creían que toda España vivía así, pero realmente, todos nos cuentan su relato de una manera distinta. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco el contexto de este barrio, ¿vale? Es cortito también. A ver. Bueno, la construcción de Ensidesa y de esta factoría supuso una auténtica revolución para una villa como Avilés. Hubo que traer trabajadores del resto de España porque aquí no había suficiente mano de obra, y la empresa nacional siderúrgica en aquel momento tuvo que construir viviendas para los trabajadores, escuelas, economatos, en fin, dotar de recursos y de medios a todos los trabajadores que vinieron en gran número a levantar la fábrica, ¿no? Desde ese punto de vista, Avilés sufrió una auténtica transformación, y hoy en día todavía, tenemos las viviendas de Yaranes, que están ahí un poco como vestigio de lo que supuso en aquel momento el levantamiento de la factoría. Entre San Juan y San Pedro
breve vídeo, pero para entender también la diferencia, ¿no?, entre estos mundos, China, Roma, de repente este año. Así hemos viajado con este Hemos viajado por todo el mundo, sí. Me gustaría mucho que alguien que provoca tanta participación, ahí donde va, reciba la de Reset. No sé si tenéis preguntas acerca de lo que nos ha comentado Fernando. Si no, yo tengo algunas. Aquí tenemos una. Mira, te acerca el micrófono un segundo y escuchamos preguntas o reflexiones. Buenos días. Buenos días. Me parece increíble cómo un proyecto tan de barrio, tan local, se expande hacia otras ciudades y hacia otros barrios. Y me gustaría saber cuáles son los criterios o qué es lo que te inspira a la hora de elegir un barrio donde llevar el proyecto. ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, empecé realmente por necesidad, ¿no?, de alguna manera, lo que he explicado al principio con Usera. Y es una intuición, sobre todo, basada en que allí voy a sacar historias o voy a conocer un barrio que tiene una identidad propia y en el que la gente quiere contarla de alguna manera. Porque muchas veces cuando hacemos o cuando hago entrevistas o me acerco a los vecinos tenemos el miedo de que, bueno, no me va a contar nada, no quiere. Y es mentira, la gente está deseando contar. Y de hecho en Roma igual, digo, un español que viene a contar las historias de un barrio. Pero la gente tiene falta o falta mucha escucha. Y siento que cualquier barrio es susceptible de poder ser narrado de esta manera. Es verdad que hay barrios que son más fáciles porque están organizados en asociaciones, con lo cual encontrar digamos, a los vecinos que puedan participar es más fácil. Pero creo que esa recuperación de la memoria, que no solo tiene que ser una memoria histórica, sino puede ser una memoria del presente, se puede hacer en cualquier barrio, y por eso hablaba también de la universalidad del propio proyecto, ¿no? Hay pensado con AECI también poder viajar a Lima, a México, en fin, hacerlo en otros barrios y trabajar en este sentido, seguir trabajando en este sentido también. No sé si hay alguna otra pregunta. También, ahí hay una pregunta. Buenos días. Yo más que una pregunta es un comentario que me ha recordado a lo que he estado viendo hasta ahora. No sé si has visto Caras y lugares de la reciente fallecida Agnès Varda, de la Nouvelle Vague. Me ha recordado mucho un poco cómo está todo, o sea, cómo está todo grabado, cómo está trabajado, mucho a lo que ha hecho ella. No sé si has tenido la oportunidad de verla, pero si puedes, no. Es que o sea, parece que está inspirado, porque no sé si habéis tenido a alguien de la sala la oportunidad de verla, porque y también, sí. y bueno, y decirte también que yo solamente viendo estos vídeos ya me ha tocado la fibra que digo, me va a saltar la lagrimita en un momento dado. Sí, pues nada. Bueno, la verdad es que no lo conocía, pero no lo he visto. Y por la parte emocional, para mí es un proyecto que tomo. De hecho, este año he decidido solo hacer esto porque requiere eso, estar preparado emocionalmente para trabajar con 14 dramaturgos, con todas estas historias que muchas veces son muy duras, como las de China. Y tratarlas con el cariño y respeto que se necesita. Entonces, sí que me reconozco en esta parte emocional, que cada vez que lo veo también para mí, incluso las de Usera, que pasó hace tiempo, pero también está cargada de un proyecto ilusionante de gestión. Pero creo que no se puede hacer este trabajo, y creo que casi ninguno en artes escénicas, si no se genera una empatía con el público, que muchas veces desde la gestión nos olvidamos, ¿no?, del concepto de empatía. Yo estoy muy de acuerdo. Yo sé que he visto el documental, que me encanta, es un gran homenaje a Agnès Varda. Y también hay una conexión que sí que veo, es que he visto la analogía muy clara, porque son también vecinos que les cuentan las historias y de ahí surge arte. Y sobre todo eso que decía antes de destruir barreras que muchas veces muchos vecinos de muchos barrios tienen con los grandes templos, ya sean de arte, como sería en el caso de Varda, porque les traen el arte a su casa, a los pequeños pueblos, a los barrios, o ya sea con el teatro, ¿no? Yo no entraré en el Teatro Español porque eso es un palacio y no entraré ahí dentro, ¿no? En cambio, este teatro, el que tengo en el barrio, es mío y está en la calle, está por todas partes. Totalmente. De hecho, si te fijas en muchos teatros públicos en Francia o en otros países,
Los últimos años hay grandes departamentos, bueno, en recursos humanos, sobre trabajo comunitario y trabajo social. Y todavía en España no está instalado así. Seguimos trabajando, por lo menos a nivel teatral, con estructuras vinculadas a los años 80. En fin, no hemos evolucionado a nivel de gestión. Y es raro, ¿no? Porque la sociedad lo demanda y sí que, bueno, habría que dar ese paso de alguna manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí hay otra. Hola, buenos días. Quería saber a qué públicos van dirigidos tus trabajos, sobre todo a los que no se muestran en los teatros, digamos, en la web o en el móvil, y de qué manera llegan al público en general. Con la experiencia que tuvimos con Historias de Usera, que además tuvo mucha repercusión mediática en prensa y bueno, también porque había actores conocidos, hubo mucho público, evidentemente, del barrio local de Madrid, pero hubo mucha difusión a nivel nacional e internacional. Es decir, fue una experiencia innovadora y sobre todo funcionó con la gente joven, es decir, a través de la propia aplicación móvil, que es muy accesible, digamos, para todo el mundo, tuvo una difusión en público joven muy importante. De hecho, nosotros cuando hicimos esto en 2013-2014, entre jóvenes y gente del barrio, teníamos una afluencia en el teatro de gente del barrio de aproximadamente un 10%. Y después de organizar todo este tinglado de volver a abrir la sala y demás, la ocupación de vecinos cuando hacíamos los espectáculos rondaba el 60%. O sea, fue brutal. Y yo siempre entendí el proyecto como un plus a nuestra sala, ¿no? Pero luego, desligado de todo eso, tiene mucho recorrido con más públicos. Y evidentemente el que vamos a hacer con el viaje de Xintian va enfocado a un público al que nunca va destinado este tipo de propuestas, que es a la comunidad china, por eso lo hacemos en chino. En fin, queremos por una parte ser muy específicos, pero por otra parte abrirlo también al resto del mundo. Y seguramente lo escuchen en China, es decir, que hemos viajado allí, nos conocen allí y están esperando que contemos sus historias. Luego depende del proyecto con quién se haga, los agentes con los que trabajemos. Evidentemente yo en Roma, con la Academia de Roma, lo vamos a difundir a nivel local allí en la propia ciudad. Curiosamente, además, Garbatella, el barrio donde estoy trabajando ahora, cumple 100 años en 2020, con lo cual va a hacer parte también de la programación de ese aniversario. Entonces el proyecto se va a ir amoldando. Y luego, por otra parte, igual que pasa con el cine, que va del cine a la televisión, al ser ficciones sonoras, piezas sonoras, todas esas piezas pueden ir a la radio, que es lo que hicimos con Historias de Usera, que se retransmitió luego se pudo escuchar en la cadena SER cada semana. Además fue muy bonito porque participaba un vecino que presentaba la historia y el dramaturgo estaban en el estudio y se ponía la pieza, que además suelen ser muy cortitas, que ese es otro de lo que conseguimos o de lo que entendimos que teníamos que hacer, que la gente no aguanta escuchando una historia sonora ahora mismo, con todas las distracciones visuales que tenemos, más de 10 minutos. Entonces eso también ha sido una cosa importante para que tuviera éxito, ¿no? De alguna manera. No sé si hay alguna otra pregunta. También otro ejemplo que no tiene nada que ver con el proyecto Storywalker, pero sí con esta vocación que te veo de que el público tenga acceso absoluto a la cultura y a tus creaciones, era esto de los streamings en directo de las creaciones que estabais haciendo en Alcubic. O sea, había como un ensayo, un proceso de creación que normalmente los creadores son muy celosos de que no se vea. Tú tirabas las paredes y permitías hacer un streaming que además quedaba disponible y que la gente viera qué estaba pasando, qué estabais tramando ahí dentro, ¿no? Sí, fue complicado con ellos porque tampoco estaban acostumbrados, ¿no? Y algunos más que otros. Lucía Miranda, por ejemplo, sí estuvo más dispuesta porque trabaja y le gustan los procesos. Y hay que respetar que haya artistas que no les guste enseñar el proceso. O sea, tampoco obligo a... Sí. Porque yo mismo a veces pues, no está preparada la cosa y no la enseñas, ¿no?
Pero sí hay ciertos proyectos que es muy interesante ver qué está pasando. Y luego a nivel estratégico para un teatro, empezar a hablar de una obra 6 meses antes hace que genere ciertas ganas de ir a verla, ¿no? Y de vender entradas. Al final también es una estrategia de públicos y de cómo hacer públicos. Un gran ejemplo. No sé si esto suscita alguna reflexión, pregunta. ¿No? Bueno, en este sentido, ¿no? Crear esta apropiación del propio teatro. Era un teatro que era privado, tú mismo lo has dicho, ¿no? Pero de alguna forma termina siendo público porque hay este crowdfunding, yo he pagado por él, es mío. Pero no solo he pagado, sino he visto lo que están tramando. Sé quién es el director, me lo encuentro por la calle, le puedo, no sé hasta qué punto te recomendaban o te exigían o te preguntaban cosas acerca de la programación, qué es lo que se iba a ver. No sé, esta apropiación más directa, más que no económica o de cualquier orden, no sé si la notaste y te gusta provocarla y crees que es una... Sí, se convirtió en mi manera de trabajar, ¿no? Y esto que dices de lo privado a lo público, pues efectivamente era un proyecto privado con una estructura prácticamente o con un contenido totalmente público. Lo que no acompañaba era la financiación, el problema, porque claro, mi intención no era vender entradas como primer objetivo, ¿no? Y eso es lo que hizo que cerrara. No podía sostener un proyecto con ese recorrido y con ese contenido de esta manera. Pero bueno, luego todo lo que aprendí, que es lo que me llevo realmente de Kubik, de experiencias, de qué funciona, de qué no funciona con los públicos, con el barrio, cada barrio es un mundo, vino un poco también por un viaje que hice a Inglaterra, me invitó British Council a hacer el seguimiento de una gestora cultural en un teatro en Stratford East, en Londres, muy concreto, que trabajaba con el vecindario, y de allí aprendí un montón de cosas. De hecho, para mí fue fundamental. Fue como el segundo año de abrir Kubik, y una de las cosas que aprendí que me funcionó también en Madrid es colocar a alguien de la asociación de vecinos dentro del teatro trabajando, es decir, empoderar al propio vecindario en la estructura del teatro. Eso hizo, inmediatamente que la gente del barrio entendiera que ese teatro era del barrio, porque había alguien de la comunidad que estaba dentro participando. Parece muy tonto, pero realmente es así, ¿no? Y abrió muchas puertas a eso, a facilitar que hubiera un flujo de personas proponiendo actividades para que el barrio fuera de ellos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora tenemos una cita a las 10 con J. Linares abajo, hablando de un tema completamente distinto, las plataformas, la creación audiovisual en estos momentos. Fernando, muchísimas gracias por lo que nos has contado. Gracias a vosotros.